Imagina que un día te levantas a la madrugada, vas a un estacionamiento vacío para documentar un experimento de un científico que tiene aproximadamente 30 años más que vos y de un segundo para el otro tengas que escapar porque unos lidios tratan de matarte porque piensan que robaste plutonio. Te subís a un auto y la desesperación llegas a 180 km por hora, terminas chocando y te das cuenta que viajaste 30 años al pasado. Y como si no fuera suficiente tenés que buscar una forma urgente de volver al futuro o de lo contrario vas a desaparecer. Veo Volver al Futuro desde que tengo memoria y puedo confirmar que nunca te vas a cansar de la trama. Creo que mientras más compleja es la narrativa, más complicado va a ser llevar a cabo todo lo mencionado anteriormente y mantenernos entretenidos. Volver al Futuro fue la película más taquillera en 1985 y si me lo preguntan, muy merecido. La película número 1 logró llevar la narrativa en 2 periodos de tiempo y todo el tiempo manteniendo un tono de comedia y sosteniendo referencias de ciencias que incluso el espectador puede entender. Por si nunca vieron Volver al Futuro, créanme que no sé qué están esperando, pero la saga se divide en 3 partes y en este video voy a hablar de la primera película. Volver al Futuro fue dirigida por este señor que también dirigió películas como Náufrago, Forrest Gump, El Expreso Polar y fue producida por Steven, que no voy a hacer el apellido porque siempre que lo digo mal, así que mejor no lo voy a decir, que dirigió muchas películas que probablemente todos conocemos como Jurassic Park, E.T., entre muchísimas otras. La película arranca en la oficina del doctor y estamos en el año 1985 y acuérdense de ese año porque va a ser muy importante para todo el resto del video. Aparece Marty McFly que está como Pancho en su casa y también podemos ver varios inventos del doctor que si me preguntan son muy al pedo. Que yo recuerdo nunca especificaron básicamente cómo se conocieron Marty y el doctor, pero si se ponen a pensar es como medio turbio que un señor de 55 años se junte con un adolescente de 17 años, pero bueno, fingimos demencia. Es la época. Marty va rápido a la escuela que se hace tarde y básicamente el chico es un genio. Tiene una banda, todo el barrio lo conoce, tiene una novia que es re linda, ¿qué podría salir mal? El problema está cuando aparece un pelado que sinceramente no me acuerdo si era el director o el preceptor y básicamente lo caga a pedo por llegar tarde de la escuela. Es yo en la facultad. El preceptor al director le dice que es un vago como su padre y que ni se gaste en asistir a las audiciones porque tal como su padre será un fracasado. Pero Marty le responde que la historia va a cambiar. Contexto rápido, la banda que elijan en las audiciones va a tocar en el baile del colegio. Él, la novia y su banda sienten que lo dan todo, pero segundo después el jurado le dice que paren, dando a entender que no lo eligieron. Y su novia lo motiva diciéndole que tiene talento y que manda unos discos a la disquera. Cuando se están progresando, una vieja los interrumpe y les explica que están juntando dinero para salvar la torre del reloj. Todo esto porque el municipio quiere demolerlo porque hace ya 30 años que el reloj no funciona porque un rayo le cayó encima. Por la noche, Marty regresa a su casa y podemos ver un poco de su núcleo familiar. Hay una grúa estacionada en el garage sosteniendo el auto de la familia que por cierto está todo roto. Marty se frustra porque con ese auto iba a llevar a su novia a una cita mañana. Y al entrar a la casa ve a Biff, que es el jefe de su padre, y se da cuenta enseguida que el causante del accidente no fue su padre sino que fue su jefe. Biff básicamente es un forro, es un prepotente que trata al padre de Marty para el culo. Todo el tiempo lo ningunea. Lo único de la escena es que el mismo Biff le hace sentir culpable del accidente. Marty ve toda la escena y cuando quedan solos como que medio que lo caga pedo a su padre como diciendo tipo, che flaco, te están revoludeando, te están re ninguneando, tipo, pará el carro un poco, hacete valer. Pero George básicamente es un pasivo que no hace nada y le recuerda a Marty que no es muy bueno en las confrontaciones. La escena cambia y podemos ver a todo su núcleo familiar completo. Su madre es una alcohólica, su hermana es una antipática y su hermano parece tener las mismas actitudes boludas que su padre. Me encanta porque para este video literalmente tuve que ver la película como 2 veces y algo que dan a entender es como que la casa es una mierda, como que es de pobres. Y no sé si soy yo, pero donde yo vivo eso sería una mansión. Por otra casa tienen un jardín, un garage. Cada hijo tiene su propia habitación. O sea, ¿qué más pueden pedir? Siendo con la historia, la hermana de Marty le dice que Jennifer la estuvo llamando toda la tarde y su madre agrega que no le gusta a Jennifer porque no se ve bien que una mujer corra tras los hombres y que en su época nunca había hecho algo así. No se la cree ni ella. Además de eso, cuenta cómo conoció a George, esto es muy importante, así que presten atención, y le explica que lo conoció hace 30 años atrás. El padre de Lorraine choca accidentalmente a George, siente lástima y lo invita a cenar. Lorraine lo cuida y una semana más tarde van al baile de graduación juntos. Pero lo que ellos no saben es que todo va a cambiar. Voy a parecer una profesora por lo siguiente que voy a decir, pero ¿alguna vez escucharon el dicho de la mariposa que incluso el aleteo de una mariposa puede ocasionar un desastre en todo el mundo?
Bueno, yo creo que esta película se podría aplicar tranquilamente a ese dicho. El doctor llama a Marty en la madrugada, le dice que es urgente y que no se olvide de llevar la cámara. Marty patina hasta el estacionamiento del centro comercial, saluda a Einstein y la puerta del camión que tiene delante se abre, saliendo adentro un hermoso DeLorean todo modificado. Pone a Marty a grabar su Einstein dentro y explica el funcionamiento de lo que está por pasar. Muestra 2 cronómetros sincronizados en la misma hora. Uno la tiene el doctor y otro la tiene el perro. Y a través de un control remoto acelera el auto hasta llegar a 180 km por hora y de repente, ¡pum!, el auto desaparece. Marty obviamente está en estado de shock, se pregunta qué carajo acaba de ver, qué carajo acaba de pasar, y el doctor le responde que Einstein viajó 1 minuto al futuro. Segundos después aparece el auto nuevamente con el perro a salvo, pero esta vez los cronómetros no estaban sincronizados. El doctor explica que una vez se estaba bañando, se cae y tiene como una especie de epifanía: el condensador de flujo. Obviamente, como toda película de todo el mundo, siempre hay un problema. En este caso es que se necesita mucha electricidad para viajar en el tiempo, a tal punto que se necesita plutonio. Obviamente el plutonio no es fácil de conseguir, no es como que yo pueda ir a la vuelta a la casa mía y le digo tipo, che, flaco, ¿me das 3 plutones por favor? Y el chabón tipo, sí, ya te lo cobro. No. Ahí es cuando el doctor le explica a Marty que tuvo que estafar a unos lidios para conseguirlo. Obviamente los lidios no son boludos y buscan venganza. Cuando el doctor va a buscar una dosis extra de plutonio al camión, los lidios aparecen con una metralleta y lo matan. Quieren hacer lo mismo con Marty, pero este se sube al auto y huye de la escena, y el problema está en que acelera tanto que llega a los 180 km por hora y viaja al pasado. De tanta velocidad choca con un granero, la gente que vive en ese lugar se asusta porque en realidad piensan que es una especie de extraterrestre. El señor saca una escopeta y Marty acelera tanto que llega a donde queda, o mejor dicho, quedaba su barrio. Para la mala suerte también de Marty, el auto no arranca porque no tiene suficiente plutonio y no le queda de otra que esconder el auto y caminar hasta la ciudad donde todo es diferente. Algo que me encanta de esta saga de películas es la cantidad de publicidad que hay de Pepsi. Aguante la Pepsi. Se da cuenta que lo loco está funcionando y, by the way, por si no se acuerdan, supuestamente estaba roto porque un rayo le rompió. Y se da cuenta gracias también a un diario que agarra un cesto que en realidad no es 1985, sino que es 1955. Desesperado, entra rápido a una cafetería buscando el directorio. Intenta llamar al doctor, pero este no le responde. Y no le queda de otra que arrancar la hoja y guardar el papel. Confundido, pide una gaseosa sin azúcar y el mesero se burla porque eso todavía no existe. Y súmale que le hace un chiste porque en realidad Marty está con una especie de chaleco, esos inflables. Entonces le dice tipo, che, flaco, ¿qué venís de la marina? ¿Que tienes miedo a hundirte? Re descansero viejo, pero bueno, sigamos. Más confundido incluso decide sentarse sin aún darse cuenta que el señor que tiene al lado es nada más ni nada menos que su padre. Un Biff 30 años más joven entra a la cafetería llamando a McFly y tanto él como su padre se dan vuelta, pero claro, no lo estaban llamando a él, lo estaban llamando a su padre. Biff, como siempre, lo humilla y le pide que le haga la tarea, pero como George no sabe defenderse, accede. Si nos damos cuenta, la relación no cambió. Las actitudes, los gestos, el ninguneo de Biff sigue totalmente todo igual, pero todo esto va a cambiar gracias a Marty. Me voy a tomar un matecito porque me estoy cagando de frío, boludo. Biff se va y Marty sigue tanto en estado de shock que su padre se fue y no se dio cuenta. Trata de perseguirlo y cuando lo encuentra está como un pajero espiando a una señora a través de unos binoculares que tiene, pero lamentablemente se cae. Bueno, lamentablemente, guiño. George pierde el equilibrio, se cae de la calle y cuando están por atropellar un auto, Marty lo empuja para salvarlo, pero lo que no sabe es que esa simple acción va a cambiarlo todo. Cuando Marty recupera la conciencia está en una cama acostado, pero se sorprende cuando la mujer que lo estaba cuidando es su mamá de joven. Marty le cae la ficha y se da cuenta que ocupa el lugar de su padre, o sea que en realidad el que tuvo que haber tenido la clase del accidente del auto era su padre, no era él. El padre de Lorraine, que sería el abuelo de Marty, lo invita a cenar y le da la dirección del doctor. Durante la cena, Lorraine le agarra la pierna, Marty se sobresalta y decide irse. Llega a la casa del doctor, pero claro, el doctor no tiene básicamente ni puta idea de quién es Marty. Con pruebas, Marty trata de mostrarle que viene del futuro, mostrando su licencia y la foto de los hermanos. El doctor no le cree hasta que Marty le dice que la herida que tiene en la cabeza se la hizo cuando se cayó en el baño y se le ocurrió la idea del capacitador de flujo. El doctor le cree, van a buscar al DeLorean y ven las grabaciones de la cámara de Marty, pero lamentablemente se desmotiva al escuchar
la cantidad de energía que necesitan y que la única forma que tienen de conseguirlo es a través de un rayo. El problema que con los rayos es que son totalmente inevitables. Nunca podemos saber cuándo un rayo va a caer ni en qué momento exacto. Pero Marty es un crack, es un genio de la vida y se acuerdan que en su bolsillo tenía un papel, un folleto que la señora le da y que confirma que un rayo va a caer el sábado a las 10:04 de la noche. Entonces ahora tienen que buscar la manera en que la energía del rayo llegue al capacitador. Mientras busca la manera de hacerlo, Marty no puede salir de la casa para no causar algún daño en el futuro, pero lamentablemente ya es tarde. No le queda otra que arreglarlo porque si no Marty podría desaparecer. Al salvar al padre, la madre nunca lo conoció, nunca pudo enamorarse de él, nunca fueron al baile y por lógica nunca lo tuvieron a Marty. Marty trata de camuflarse en la escuela y le intenta convencer a su padre para que invite a salir a Lorraine, pero lamentablemente no le da ni la hora porque toda su atención está en Marty. Marty y el doctor le cobran un poco de esperanza cuando ven que el baile es el sábado y ahí empieza la misión de ambos. Marty tiene que lograr que sus padres se enamoren y el doctor tiene que buscar la forma para que pueda volver al futuro. En la cafetería del colegio, Marty habla con George y descubre que escribe historias de ciencia ficción, dato que desconocía totalmente de su padre, así que queda sorprendido. Le vuelve a insistir que invita a Lorraine al baile. George señala a Lorraine, Marty voltea y ve a su madre siendo acosada por Biff. Impulsivamente se levanta a defenderla y cuando se da vuelta el padre ya no estaba más. Corre para alcanzarlo, pero George dice que jamás de los jamases va a imitar a la chica. A Marty no le queda otra opción que entrar a la madrugada a la casa de George, hacerse pasar por una especie de extraterrestre y asustarlo para que la invite al baile. Marty le da unos consejos para conquistar a Lorraine y entra a la cafetería para recitar exactamente las mismas cosas que Marty le dijo a George. Pero lejos de ser romántico, es incómodo y como si no podía ir peor, entra Biff a la cafetería con la intención de golpear a George. Marty logra que tropiece y ahora el foco de Biff no es George, sino que es Marty y este huye y vemos toda una escena que termina con todo el auto de Biff cubierto de estiércol. Todo el barrio se queda fascinado con la escena y mucho más Lorraine. Lo positivo de todo esto es que al doctor se le ocurrió la manera de canalizar la energía del rayo y mientras está explicando el plan a Marty llega Lorraine que claramente lo siguió para saber su ubicación y yo incluso mirando esto de chica digo, amiga, date cuenta, no te quiere, basta, stop it, get some help. Stop it. Get some help. Pero básicamente le chupa un huevo, va y le pide a Marty que la invite a salir al baile y Marty por presión dice que sí. Get some help. A Marty se le ocurre un nuevo plan y habla con su padre. Fijan un lugar y una hora exacta en el que Marty va a fingir que se sobrepasa con Lorraine y como según él su madre no iba a querer, entonces en ese momento llegaría George a defenderla. Ella va a quedar asombrada por esa acción y se van a enamorar, pero claro, todo va a salir para el culo. El sábado llega y previo al baile Marty decide advertirle al doctor sobre los lidios, pero este lo caga básicamente al pedo. Le dice que no quiere saber nada sobre el futuro o podría arruinar muchísimo más las cosas de los que están. Frustrado y básicamente importándole un huevo lo que le dijo el doctor, va y escribe una carta especificando que no tiene que abrirla hasta 1985 y lo guarda en el saco del doctor. Cuando llega a la escuela con Lorraine, Marty decide quedarse en su auto un poco más para, hacer cosas indebidas, por así decirlo, pero para la sorpresa de Marty, Lorraine no se asustó, todo e incluso empieza a fumar y saca una botella de whisky. George, como siempre, está en una nube de pedo hasta que se rescata que es la hora y que tiene que ir corriendo a hacer toda la escena que había planeado con Marty. Lorraine se acerca a Marty para besarlo, pero son interrumpidos por un Biff borracho que lo saca del auto y Marty se mete al auto con Lorraine. Ella se niega, pero no hay nada que pueda hacer porque a Marty lo encerraron en la ¿Cajuela se dice? Bueno, un baúl de un auto, básicamente. Por fin llega George, ve toda la escena y claro, él piensa que el que está en el auto es Marty. Todo seguro de sí mismo, abre la puerta del coche pero se encuentra con Biff. Enseguida le agarra miedo, pero evaluando la situación y viendo que Lorraine está en peligro, decide seguir firme exigiéndole a Biff que pare. El plot twist de todo esto es que George termina pegándole hasta el punto de que Biff queda en el suelo. Asombrado con la situación, Lorraine lo mira flechada y también Marty de fondo que pudo escapar del baúl gracias a la banda del colegio. Lo que capaz que para nosotros parece una escena más, en realidad no lo es porque a partir de ahí todo cambia. George decide poner un alto a la actitud abusiva
de Biff y se pone mucho más seguro de sí mismo. Y si nos ponemos un poco metafóricos, por así decirlo, Biff tranquilamente podría representar todas las cosas negativas que tenemos en la vida, o incluso la zona de confort en la que a veces nos quedamos por miedo a salir de ella. Gracias a esa acción, Lorraine queda flechada y van juntos al baile, pero en la foto sigue desapareciendo Marty. ¿Se acuerdan de la banda que sacó a Marty del baúl? Bueno, uno de ellos se lastimó la mano y no puede tocar la guitarra, por lo que Marty decide reemplazarlo. Solo necesitan una canción, que se besen y listo. Afortunadamente pasó todo esto y se despide de sus padres deseándoles lo mejor. Al irse, Lorraine pensativa dice: Marty, qué lindo nombre, dando a entender quizás que le puso ese nombre por todo lo que pasó los últimos días. Llega al lugar acordado con el doctor, fija en el cronómetro y finalmente saluda con un abrazo al doctor, pero a último momento ve la carta que Marty le escribió y lo rompe enfrente de él. La situación sigue operando y el cable se desconecta, por lo que al doc no le queda otra opción que ir y conectarlo nuevamente. Lo que el doc no sabe es que Marty programaría la fecha 10 minutos antes de lo acordado. Todo sale bien, Marty vuelve al futuro, pero tiene que ir rápido para salvar a su amigo. Para mala suerte de él, el auto no avanza, los lidios pasan justo al lado de ellos y no le queda de otra que correr. Cuando llega al lugar donde todo comenzó, ya es demasiado tarde y ve otra vez cómo lo matan. Se acerca a él y de la nada el doc despierta, abre su traje mostrándole a Marty que tenía un chaleco antibalas por debajo y la carta rearmada con cinta. El doc lo alcanza a Marty a la casa, se saludan y viaja en el tiempo sin nosotros saber a dónde. Bueno, en realidad sí sabemos, pero no hasta la segunda película. Marty cansado se acuesta y cuando se levanta todo está cambiado, pero literalmente todo. La casa, sus hermanos, sus papás, hasta incluso el auto mejoraron. Y todo esto por el acto de valentía de George. Jennifer llega a verlo preguntándole a Marty si todo está bien y él le dice que todo está más que perfecto. Cuando creemos que es el final, llega el doc, que en vez de viajar al pasado viajó al futuro, y la razón de su visita es que lo necesita urgentemente a los dos, tanto a Jennifer como a Marty, porque su futuro está en peligro. Finalmente todos están sentados en el auto, que ahora no funciona más con plutonio, sino que funciona con basura, y arrancan su camino para volver al futuro. Honestamente no sé si es porque me estoy muriendo de sueño, porque estoy hace como 2 horas grabando este video, porque vi esta película millones de veces y no me canso nunca, pero siento que el mensaje que transmite es increíble. Básicamente dice que las acciones del presente que tomamos ahora, incluso ahora mismo yo grabando este video, pueden determinar y cambiar el futuro en un instante. Y esto se lo voy a decir tanto a ustedes como a mí misma, porque incluso muchas veces nos solemos olvidar de esto, pero intentemos romper límites, no nos intentemos quedar en esa zona de confort, o como básicamente la saga nos presenta como el famoso Biff. Metafóricamente hablando, tratemos de sacar a ese Biff que tenemos todos en nuestra vida, porque quién sabe, capaz que incluso esa decisión podría cambiarnos para siempre. Agradezco el pasado que hizo que vea estas películas, o mejor dicho, agradezco a mi mamá, que sin saberlo alimentó el fanatismo de estas películas que tanto ama la Camila del presente. Espero que os haya gustado este video, no sé cómo va a quedar, pero bueno, les deseo un abrazo enorme, me voy a dormir porque no dormí nada, así que los quiero un montón. Y piensa en lo que dije. Los quiero.